Parece que la fiebre por Marilyn Monroe está otra vez en boca de todos. Tenemos por un lado una película, Mi semana con Marilyn, protagonizada por Michelle Williams y que se estrena en cines a finales de mes en España. Y por otro lado Smash, que es una nueva serie de la NBC que gira en torno a una producción de Broadway sobre la figura de esta actriz. Así es uno de los dramas más esperados de la mid-season en Estados Unidos y además es una de las grandes esperanzas de la NBC para esta temporada, porque bueno, la cadena quiere volver a esos aires y etapa dorada que tuvo con El oeste de la Casa Blanca. Precisamente Smash, que es una serie que está creada en el entorno de Steven Spielberg, bueno, pues está inspirada un poco en El oeste de la Casa Blanca y en Arriba y Abajo, porque bueno, quiere enseñar los entresijos del mundo de Broadway, de cómo se crea un musical. Tan importante como esos entresijos, las bambalinas de los musicales, son sus dos actrices protagonistas, Megan Hilty y Katharine McPhee, esta última finalista de la quinta edición de American Idol, que se encargan de representar los dos arquetipos o dos visiones de Marilyn Monroe. Tenemos a la primera, que es una chica rubia, corista, trabaja en Broadway y lo que está esperando es su gran oportunidad, su gran papel protagonista. Y por otro lado tenemos una visión más arriesgada de Marilyn, una chica morena, más delgada, que trabaja como camarera y que lo que busca es entrar en ese mundillo. Es muy interesante ver cómo en la serie se refleja la división que la propia producción de la obra se crea en torno a la decisión de casting, quién va a ser la Marilyn de este musical. Y está muy bien también como plataforma de lanzamiento de estas dos actrices, debido a que están las dos muy expuestas, no solo en cuanto a su labor interpretativa, sino también al demostrar sus aptitudes para la música, para la canción. Junto con las dos protagonistas hay dos puntos que llaman mucho la atención de Smash. Uno de ellos es su calidad técnica, porque la verdad que es impecable a lo largo de todo el piloto, y también es el resto del elenco. Tenemos pesos pesados como puede ser Angelica Houston, que viene del cine, Debra Messing, conocida en Estados Unidos por Will y Grace, o Jack Davenport, que ha aparecido en películas como Piratas del Caribe o en series como Swingtown. Además, Smash ha tenido muy buenos resultados en audiencia. Es verdad que venía con toda la saga de la Super Bowl y tenía un leading que era The Voice, pero la verdad que los primeros resultados son muy satisfactorios y bastante prometedores. No solo en cuanto a audiencia, sino también en cuanto a la crítica. Los medios han recibido muy favorablemente esta producción. Por ejemplo, People Weekly decía de Smash que es la mejor serie que ha estrenado NBC desde la primera temporada de Héroes, o tenemos medios como Los Angeles Times que decían que hace un gran homenaje, en el mejor de los sentidos, a los dos mundos que refleja la serie, por un lado el mundo televisivo y el mundo de los musicales, del teatro. Y bueno, habrá que ver si esta respuesta de los críticos sigue siendo tan positiva a lo largo de las próximas semanas, de las próximas emisiones. Lo que sí parece seguro es que si sigue teniendo este buen funcionamiento la serie, parece ser que habrá una traslación de ese musical que vemos en la historia de los capítulos sobre Marilyn Monroe, que podría dar el salto a los escenarios neoyorquinos en verdad.